Vía telefónica tenemos la presencia del señor cónsul de Ecuador en la ciudad de Ipiales, el doctor Nelson López, quien nos acompaña para que él sea el portavoz de una noticia importante en este día. ¿No es así, doctor Nelson López? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Hoy el Carchi, el país, Ecuador, nuestro país y todos los países de la comunidad andina viven un hecho importante y quería participar, puesto que es el resultado de la reunión de los embajadores tanto de Ecuador como de Colombia, que estuvimos reunidos con todos los sectores que hacen el control aduanero, migratorio y todas las autoridades de la zona de frontera. Hoy, de acuerdo a las conversaciones mantenidas con la doctora Mariana Carreño, directora de la DIAN de Colombia, a partir de las 7 en punto, las 24 horas, se brindará el servicio de control aduanero del transporte de carga pesada, tanto de los vehículos, como les vuelvo a repetir, del Carchi, Ecuador y otros países que hacen uso del paso de frontera. Esto es importante, esta medida es importante en virtud de que anteriormente la DIAN laboraba hasta las 5 p.m., lo que provocaba el estacionamiento del transporte pesado en todo el puente internacional de Rumichaca, provocando una congestión conocida por todos nosotros como los famosos trancones, que se prolongaban 2 a 3 horas. Esta medida beneficiará a los taxistas, a los comerciantes y turistas, especialmente de nuestra gente de Tulcán, que concurre con frecuencia en la ruta Tulcán-Ipiales, pero sobre todo, permite dinamizar el comercio y el transporte pesado, porque ha sido una aspiración que se efectúe el control aduanero. Es importante que se efectúe el control aduanero, pero luego de las 5 de la tarde, de tal manera de que este transporte pesado del Carchi vaya a descargar con autorización de la DIAN de Colombia a partir de las 5, o en su defecto siga la ruta a Colombia, al interior de Colombia. El control aduanero es importante, mi estimado Francisco, porque es parte de todo un proceso que dinamiza la economía de nuestro país, que dinamiza el comercio y el transporte de carga pesada de nuestra provincia del Carchi, y por tanto tiene que estar al servicio de los usuarios del transporte pesado, para que el transporte sea rentable en nuestra provincia y mejore las condiciones de vida de los transportistas. A mi criterio resulta un hecho histórico de que el control aduanero se lo vaya a realizar en forma normal luego de las 5 de la tarde, debido que durante varios años siempre fue una aspiración de la Federación del Transporte del Carchi. Yo creo que es importante también de que se haya nombrado a los cónsules con jurisdicción en Ipiales y en Tulcán para tratar de articular, para tratar de coordinar a todos los entes que hacen control migratorio, que hacen control aduanero, policial, del ejército, a efectos de darle la dinámica al puente internacional de Rumichaca. Sabemos de que está aperturado a las 24 horas, pero si no se logra una, yo diría, una respuesta positiva para los usuarios, si no se logra terminar con ese trancón que perjudica, desestimula al turista, al comerciante, al transportista, para que ese puente ya no se convierta en estacionamiento del transporte pesado ahí, y que provoca realmente molestia para quienes hacemos uso, nosotros creemos importante que los cónsules entraremos a un proceso de evaluación, de seguimiento de las acciones que se hacen en los organismos tanto de Ecuador como de Colombia. Personalmente creo que al culminar la semana realizaremos una reunión para evaluar las inconveniencias que se hayan presentado en cuanto se refiere a los trámites de verificación e inspección de documentos y mercancías. Eso es importante, o sea, el hecho de que se abra hoy las 24 horas de 7 de la mañana a 7, realmente
Se tendrán que ver algunas valencias en la semana, qué es lo que pasó ahí, si se requiere incremento de personal, el espacio físico del transporte pesado, donde se ubica, la capacidad operativa y eficiencia de las almacenadoras o depósitos de mercancías en Ipiales están en capacidad para que todo el transporte pesado del Carchi y del país haga el depósito de las mercancías. Finalmente, los trámites de nacionalización de la mercancía ecuatoriana que se hace colombiana está automatizado para efectuar pagos de impuestos a la noche. El pago de los impuestos serán electrónicos. Esto tendremos que hacer una evaluación. Pero muy bien, caso... doctor, yo quisiera saber, doctor, en este diálogo importante, quisiera saber el hecho de que la DIAN comience a trabajar las 24 horas desde el día de hoy, a las 7 de la mañana, esto también significa de que en el Ecuador, entendemos que la aduana y las demás entes de control en el puente de Rumichaca también lo deberían de hacer para que el trabajo sea coordinado. ¿Entendemos ello, doctor? Efectivamente, lo que usted acaba de decir es lo que nosotros vamos a tratar de articular, es decir, las 24 horas, tanto en el lado ecuatoriano como en el lado colombiano. Yo considero de que ha habido una voluntad política de los dos presidentes de aperturar el puente internacional de Rumichaca, pero falta una acción técnica operativa en la zona de frontera, de tal manera de que la DIAN no tome una decisión unilateral. Yo trabajo las 24 horas y el Ecuador no. Hoy queremos de que Aduana del Ecuador, DIAN de Colombia, haga el control aduanero las 24 horas. Por eso es importante que esta decisión de los embajadores, de haber nombrado a los cónsules para convocar, para hacer una ruta de trabajo con estas instituciones que les corresponde el control, en este caso aduanero, que es lo que hoy experimentamos y que es un hecho histórico. Anteriormente había un horario a las 5 de la tarde y claro, como ya no podían autorizar el ingreso del transporte pesado, todos esos tractomulas se quedaban estacionados en el puente internacional de Rumichaca. Los trancones se prolongaban 2 o 3 horas y esto nos ha causado molestias porque imagínense, si está abierto el puente internacional de Rumichaca a las 24 horas, no tiene sentido de que el puente se convierta en un estacionamiento del transporte pesado. Esto provoca igual, o sea, un perjuicio para los taxistas que hacen sus carreras desde Tulcán al puente, pero con 2 o 3 horas. El usuario que viene a visitar a Tulcán, a Ipiales, el turista, realmente no quiere regresar. La decisión de los presidentes, tanto de Colombia como de Ecuador, de aperturar la frontera, es una decisión que le implica volverle ágil al paso de frontera, no solamente en el tema aduanero, sino en el tema de migración, en el tema del comercio. Nosotros creemos importante que a la llegada del presidente de la República en octubre, a la cumbre en octubre de los dos presidentes de Ecuador y Colombia, al menos poderle informar al señor presidente, a través, por supuesto, de los embajadores, de los ministros de Relaciones Exteriores, de que ese trancón que todo el mundo sabe y que conoce, que se produce en la frontera, ha sido superado, de tal manera de que, en lo personal, considero importante que el transporte del Carchi, el taxismo del Carchi, la gente que hace uso de la vía al puente internacional de Rumichaca para ingresar a Ipiales, los funcionarios que tienen las reuniones tanto en Ipiales como en Tulcán, que tienen que programar o tenemos que programar en función de 1 o 2 horas para no llegar atrasados, será y es sin duda una medida histórica. El transporte pesado del Carchi tiene que convertirse en un mecanismo rentable que mejore las condiciones de vida de nuestros transportistas del Carchi, de nuestros taxistas, de la gente que hace el comercio, de la gente que normalmente tiene una visita muy diaria entre Ipiales y Tulcán. De tal manera que, por supuesto, vivimos un hecho histórico para los transportistas de carga pesada del Carchi. Esto será visto con agrado. También para el transporte que viene del Perú, que viene de Venezuela y que hace uso de nuestra frontera. Si viene esa gente a hacer uso del paso de frontera
y no es atendida a partir de las 5 de la tarde porque no le dan la autorización de ingreso, obviamente que toda la vía del puente internacional de Rumichaca se convierte en un estacionamiento del transporte pesado y con las molestias. De tal manera que quería participar de esta muy buena noticia. He conversado directamente yo con la directora de la DIAN y se ha reconfirmado, pese a Francisco, que hoy es feriado en Colombia. La doctora Marina Carreño, directora de la DIAN, nos ha reconfirmado a los cónsules de que el servicio de control aduanero para el paso del transporte pesado efectivamente estará abierto las 24 horas. Muy bien. Yo quiero agradecerle, doctor Nelson López. Nos parece importante esta noticia de que el puente internacional de Rumichaca entonces atenderá las 24 horas del día. Lo que está confirmado es por parte de la DIAN en Colombia. Tendríamos que confirmar también cuál va a ser la situación en el país de Ecuador, en la ciudad de Tulcán, cómo se va a manejar para que el puente de Rumichaca esté activo, entendemos, las 24 horas del día. Importante, sabemos de que el doctor Nelson López entonces ha estado muy de cerca en este logro importante para los países hermanos. No solamente, insistimos, en los dos países de Ecuador y Colombia, sino también a nivel de Latinoamérica, un puente internacional que sea activo, que sea permanente. Y también lo que decían y lo que los amigos taxistas en especial el día de ayer nos comentaban, los trancones. Ojalá haya alguna actividad, alguna estrategia para terminar con esos largos trancones. Gracias al doctor Nelson López, cónsul de Ecuador en la ciudad de Ipiales, quien nos da esta importante información. Continuamos con nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros el ingeniero Juan Carlos